Entonces lo que pretendió este señor Lutz, y en realidad lo ganó en el ámbito civil contra este señor Harlan, es que toda vez que él había pertenecido, había difundido tema del nacionalsocialismo, ya no difundiera ninguna de sus obras, ¿no? Entonces, en el ámbito civil ganó, y este señor Harlan fue al ámbito constitucional, mediante una acción de amparo se revirtió o se dejó sin efecto esta orden en función de lo que es la libertad de expresión. ¿Qué es lo que propiamente nos quiere decir entonces esta segunda posición? Eh, a través de la Constitución se interpretan las normas legales. Esta es la diferencia propiamente entre la aplicación directa y la aplicación indirecta. La aplicación directa es yo utilizo la Constitución para resolver un caso en concreto. La aplicación indirecta lo que busca es existe una norma legal y existe una norma constitucional, pero la norma legal se interpreta a raíz de la Constitución. Posición distinta a la del profesor Schwabe. El profesor Schwabe señala propiamente de que acá existe un problema aparente. ¿Y por qué es un problema aparente? Porque él solamente refiere a que existe una relación directa entre el Estado y los particulares. Por lo tanto, en las dos primeras posiciones, tanto de Ripperday y la misma posición que seguía Leistner con Günther Dürig, lo que hacen es, tenemos conflictos entre particulares y vamos a resolverlo utilizando la Constitución. El profesor Schwabe dice no, lo que se hace siempre es el Gericht, que es el juez, va propiamente a resolver, ¿no? Tomando la investidura que le otorga el Estado, un problema con cada individuo. Eso es lo que propiamente se va a establecer. Nosotros vamos a tener propiamente entonces que en estos casos va a resolver para cada uno de ellos. Posición distinta nosotros la vamos a encontrar, doctores, en lo que señala Stark y Canaris. Porque si bien también parte de una relación entre el Estado y los particulares, lo que va a señalar es que el Estado tiene deberes de protección. Y estos deberes de protección son para tutelar siempre a los ciudadanos. Esta posición normalmente se basa en refutar los abusos que se cometen en la administración pública contra los particulares. Y quizá la posición actualmente en boga, ¿no? Es la del profesor Alexis, que habla de los tres niveles. Pero más que de los tres niveles, vamos a hablar de cómo construye, porque él divide propiamente en dos partes, lo que es el problema de la construcción y el problema de la colisión. ¿A qué me refiero? En principio, el tema del derecho constitucional, cuando afecta temas civiles o cuando resuelve temas civiles, lo que tiene que ver inicialmente es esta relación entre ciudadanos sobre la cual se va a resolver es si existen derechos fundamentales propiamente en juego. Segundo es cómo se va a desplegar propiamente los efectos de radiación constitucional. Y en tercer momento, quizás es la parte más importante, cómo se van a irradiar los efectos. Eso es propiamente lo que nos dice este profesor. Entonces, estas son las teorías principales que hay sobre el ámbito de consideración del derecho privado. ¿Cómo se aplica esto en nuestro ordenamiento? ¿Cómo nosotros podemos eh, estudiarlo? Percátense de que nosotros tenemos la Constitución de 1993 y tenemos el Código Civil de 1984. Y esto que de alguna manera puede pasar desapercibido, no lo es tanto para el ámbito civil. ¿Por qué les menciono? El Código Civil 84 tiene una influencia italiana, ¿ok? Pero la influencia italiana sobre la cual se basa tiene que ver sobre el tema de eh, lo que se dice el corporativismo italiano, el nacionalsocialismo propiamente italiano. Recuerden que el Código Civil italiano es más o menos de la época de Mussolini.
en el cual el tema nacionalista estaba muy en boga. Incluso se habla de un código fascista, en la cual el tema de cooperación, el Estado está muy imbuido. En cambio, la Constitución del 93 es más liberal. Cuando estaba el Código Civil del 84 y la Constitución del 79, propiamente había bastante concordancias, pero no es así con el Código del 93. Desde ya el concepto de propiedad es un concepto muy liberal. Entonces, se dice, por ejemplo, que hay un conflicto, y ustedes lo pueden revisar entre el artículo 62 y el artículo 1355 del Código Civil. Se señala en el artículo 62 propiamente que mediante ley no se puede modificar el contenido contractual. El 1355 sí lo permite. Percátense de esta doble visión. Y esto es muy interesante, doctores, porque de alguna forma nos permite, y lo que vamos a hacer ¿cómo se llama? En el ámbito de los negocios jurídicos, contractuales, por ejemplo, ¿no? Es de alguna forma ver hasta qué punto se puede analizar el ámbito de los contratos a la luz de la Constitución. Es muy interesante porque están en boga el tema de los contratos de concesión. Ustedes conocen el tema de, ahora este último caso del aeropuerto en Cusco. Vamos a ver qué problemas realmente hay ahí. Hasta qué punto podemos o el Tribunal Constitucional ha interpretado. Inicialmente yo les he puesto ahí algunos casos símbolo. Ya, pero sin embargo, el desarrollo que ha habido en el ámbito convencional sobre el tema de derecho privado ha sido importante. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es propiamente analizarlos. Recuerdo, creo que esto deberían habérselo enseñado en Derecho Privado 1, pero hay diferentes teorías del negocio jurídico. Nosotros vamos a abordar, ¿no?, la teoría propiamente normativista axiológica y vamos a explicarles qué significa ello, a diferencia de otros profesores que dictan este curso. Y esta misma posición es la que se ve en el ámbito contractual, ¿no? ¿Qué significa teoría normativa axiológica? Que su propulsor ha llegado a nosotros a través de Luigi Ferri, pero en realidad quien lo propuso es el profesor alemán Manisch. ¿Y qué es lo que dice? Que las normas o los pactos privados tienen su fuente de validez propiamente en las normas legales. Y las normas legales tienen su fuente de validez en la Constitución. ¿Y esto qué permite? Por ejemplo, que en los contratos las partes puedan decir, yo celebro contigo este contrato solamente si es que se celebra por registros públicos o se inscribe en los registros públicos. Si no, es nulo. Este es un tema que vamos a verlo en la autonomía privada. Entonces, para resumir propiamente la clase de hoy, algunas ideas importantes que deben quedar bien claras, ¿no? Primero, existe un vínculo actualmente entre la Constitución y el derecho privado. O sea, nadie puede negarlo. Los que están en contra incluso, están en contra porque justamente existe propiamente esta vinculación. La construcción en nuestro ordenamiento, a diferencia de otros ordenamientos, se viene construyendo, pero el diálogo no es tan fluido e incluso en algunos casos es trabado. La intensidad es justamente lo que nosotros vamos a analizar en todo el curso, porque justamente la Constitución no va a resolver, por ejemplo, si una persona debe cumplir el contrato o no. Evidentemente no está para eso la Constitución. Para eso hay un remedio civil como es la resolución de contrato. Pero sí la Constitución puede ayudar, y vamos a ver nosotros en nuestro curso a lo largo de todas las clases, que más nos tendemos a lo que es la eficacia indirecta de la Constitución. La eficacia indirecta de la Constitución
y ahí vamos a ver propiamente lo que es el test de proporcionalidad, que ya lo han visto ustedes probablemente condicional, y el tema de bloque constitucional. Y varios casos, cuando no haya una solución propiamente del derecho privado, vamos a remitirnos. Las posiciones, ya, las principales posiciones, ya se las he expuesto, ¿no? Asumiendo nosotros, claro, no tanto la posición de Nipperdey, sino la posición de Günter Dürig. Y a partir de ello vamos a construir propiamente el curso. ¿Tiene utilidad? Van a ver que sí, hay casos en concreto, pero ya propiamente eso lo vamos a ver cuando veamos autonomía privada. ¿Ok? Cualquier duda que tengan, me la plantean con todo gusto. Yo mañana nos estamos conectando para ver las dudas que existan de esta primera semana del curso. Entonces, para ir, ¿cómo se llama? Consolidando conceptos. ¿Ok? Muchísimas gracias.